El dolor es un misterio que nos desafía, nos pone a prueba, nos doblega y, al mismo tiempo, nos revela. Piensa por un momento en las veces en que has sido profundamente herido, en las ocasiones en que sentiste que el peso del mundo estaba sobre tus hombros. ¿Por qué Dios permite que pasemos por tales experiencias? La respuesta puede no ser fácil de aceptar, pero es esencial para nuestro crecimiento espiritual. La aflicción nos moldea y nos acerca a Dios. Ahora, detente y reflexiona. ¿Cuántas veces has estado en lo más profundo del abismo, sintiéndote aplastado por la desesperación, y fue precisamente en esos momentos cuando sentiste la presencia de Dios con mayor intensidad? Tal vez, al igual que muchos, solo puedes escuchar la suave voz de Dios cuando todo el ruido a tu alrededor se silencia, cuando se eliminan las distracciones, y cuando el dolor se convierte en lo único que puedes percibir. Pero, ¿por qué necesitamos llegar a ese punto? ¿Por qué parece que el sufrimiento es el camino que nos lleva a una intimidad más profunda con el Creador? La verdad es que, sin el dolor, sin los desafíos, sin las tribulaciones, es fácil volverse complaciente, olvidar nuestra total dependencia de Dios. Cuando todo va bien, cuando nuestras vidas son cómodas, tendemos a apoyarnos en nuestras propias fuerzas, olvidando que, sin Dios, somos débiles y vulnerables. Es en la aflicción donde descubrimos cuán desesperadamente lo necesitamos. El proceso de ser moldeado por Dios, de tener nuestro carácter forjado en las llamas de la adversidad, es algo que podemos observar en la vida de los grandes personajes bíblicos. Piensa en Job, que lo perdió todo, pero nunca perdió su fe en Dios. Piensa en David, que pasó años huyendo de Saúl antes de convertirse en rey, y fue durante esos años de aflicción cuando escribió algunos de los salmos más profundos y sinceros. Dios no solo estaba probando a estos hombres, los estaba moldeando, preparándolos para algo más grande. Pero llevemos esto a nuestra realidad. ¿Y tú? ¿Cómo has lidiado con tus pruebas? ¿Ves en ellas una oportunidad para crecer, para acercarte más a Dios, o solo como obstáculos a superar? Tal vez sea hora de cambiar la perspectiva, de ver las dificultades no como castigos, sino como oportunidades para ser moldeado por aquel que conoce cada detalle de tu ser. Ahora, si estás pasando por un periodo de dolor y dificultad, sé que es difícil ver más allá del sufrimiento. El dolor puede cegarnos ante cualquier cosa que no sea el mismo, haciendo difícil creer que hay un propósito mayor en todo esto. Pero hay una verdad que no puede ser ignorada: Dios está presente en medio del dolor. Él está usando estas experiencias para moldearte, para fortalecer tu fe, para acercarte a Él de una manera que tal vez nunca hubiera sido posible si todo fuera perfecto en tu vida. Piensa en esto. Cada lágrima que derramas, cada noche sin dormir, cada oración desesperada no se desperdicia. Dios ve todo. Él conoce la profundidad de tu dolor y está trabajando en ti, incluso cuando no puedes ver o entender. El propósito de Dios no es simplemente aliviar tu sufrimiento, sino usar ese sufrimiento para transformarte en una persona que refleje su imagen. Y aquí es donde se revela la belleza del sufrimiento. En la superficie, puede parecer que el dolor es solo eso, dolor. Pero para aquellos que confían en Dios, el dolor se transforma en una herramienta poderosa en las manos del Creador. Moldea, refina y purifica. Así como el oro es refinado por el fuego, nuestras almas son refinadas por la aflicción. ¿Y el resultado? Una fe más fuerte, un carácter más firme, una intimidad más profunda con Dios. El salmista entendió esto de una manera poderosa cuando escribió en el Salmo 119, 71, «Me hizo bien haber sido afligido, para que aprendiera tus estatutos». Él reconoce que fue a través del dolor que aprendió los caminos de Dios, que creció en comprensión y sabiduría. Y si el propio salmista, un hombre conforme al corazón de Dios, pudo ver la bondad en la aflicción, tal vez nosotros también podamos aprender a ver el valor en nuestras propias tribulaciones. Pero, ¿cómo podemos hacer esto en la práctica? ¿Cómo podemos mirar nuestras dificultades y verlas como algo bueno? La respuesta está en cambiar nuestra perspectiva. En lugar de preguntar ¿por qué yo?, tal vez deberíamos preguntar ¿qué quiere Dios que aprenda de esto? En lugar de enfocarnos en el dolor, debemos enfocarnos en el crecimiento que puede resultar de él. Porque, al final, el objetivo de Dios no es mantenernos cómodos, sino transformarnos a su semejanza. Si estás enfrentando aflicciones ahora, debes saber que Dios está contigo. Él no te ha abandonado. De hecho, está más cerca de lo que imaginas, usando esta situación para moldearte,
para refinarte, para acercarte más a Él. Confía en que Él sabe lo que está haciendo, incluso cuando no lo entiendes. Porque, al igual que el salmista, también podrás mirar atrás algún día y decir, me hizo bien haber sido afligido, para que aprendiera tus estatutos. Entonces, déjate moldear. Permite que Dios use estas pruebas para hacer algo nuevo en ti. Porque, al final, es a través de la aflicción que nos acercamos más a Dios, que aprendemos a depender completamente de Él y que somos transformados a su imagen. A medida que atravesamos la vida y enfrentamos sus innumerables tormentas, nos damos cuenta de que la fuerza humana tiene sus límites. Las luchas diarias, las pruebas y las adversidades que se acumulan a lo largo del camino a menudo nos empujan al punto de ruptura. Y es en este proceso de madurez espiritual que comenzamos a comprender algo fundamental, nuestra creciente necesidad de Jesucristo. Cuando somos jóvenes en la fe, quizás no comprendamos completamente cuánto dependemos de Jesús para cada aspecto de nuestras vidas. Incluso podemos intentar enfrentar las dificultades por nuestra cuenta, creyendo que, de alguna manera, nuestra fuerza de voluntad o capacidad intelectual será suficiente para guiarnos. Pero, con el tiempo, a medida que la vida nos pone a prueba, comenzamos a darnos cuenta de que la verdadera paz, la victoria sobre las batallas internas y la liberación de las cadenas espirituales no se pueden conquistar con nuestras propias fuerzas. Es aquí donde la necesidad de Jesús se hace evidente. Cuando todo a nuestro alrededor parece estar desmoronándose, cuando la ansiedad y el miedo amenazan con consumirnos, es la presencia de Cristo lo que nos sostiene. Su paz, que sobrepasa todo entendimiento, se convierte en nuestro puerto seguro. Pero esa paz no es automática, proviene de una relación profunda y creciente con Él, de una dependencia cada vez mayor de su gracia y poder. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación en la que intentaste resolver todo por ti mismo, solo para darte cuenta de que estabas hundiéndote aún más? Quizás llegó un momento en que te sentiste completamente impotente, incapaz de dar el siguiente paso. Es precisamente en ese punto cuando muchos de nosotros finalmente nos rendimos y clamamos, Jesús, te necesito. Ese reconocimiento de nuestra necesidad es el comienzo de un viaje más profundo con Cristo, donde aprendemos que, sin Él, no podemos hacer nada. El salmista expresa esta dependencia de manera conmovedora en Salmo 55 horas y 22 minutos, echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Estas palabras nos recuerdan que podemos confiar en Jesús con todas nuestras preocupaciones y miedos. Él no solo nos lleva en medio de las tormentas, sino que también nos sostiene de una manera que nadie más puede. Su fuerza se perfecciona en nuestra debilidad, y es en esta total dependencia donde encontramos la verdadera paz. Pero, ¿qué significa en la práctica confiar en Jesús para vencer las batallas de la vida? Significa reconocer que, por mucho que lo intentemos, no podemos vencer las fuerzas espirituales que se levantan contra nosotros con nuestra propia habilidad. Necesitamos a Jesús para romper las cadenas que nos aprisionan, ya sean dudas, miedos, pecados recurrentes o cualquier otra cosa que nos impida vivir plenamente en su gracia. Sin Cristo, esas cadenas permanecen intactas, nos atan y nos impiden avanzar. El viaje de madurez espiritual es una caminata hacia una dependencia cada vez mayor de Jesús. Con el paso del tiempo, nos damos cuenta de que Él es el único que puede darnos la paz que tanto deseamos, la victoria que tanto buscamos. No se trata de un proceso instantáneo, es un crecimiento continuo, una entrega diaria a su voluntad y una comprensión cada vez más profunda de que Él es todo lo que necesitamos. En Salmo 121, 1 y 2, encontramos una declaración de confianza que resuena con esta verdad: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Este pasaje nos recuerda que nuestra ayuda no proviene de nosotros mismos ni de ninguna fuente terrenal, viene del Señor, el Creador de todo. Y esa ayuda es constante, nunca falla, siempre presente en nuestras vidas, especialmente cuando reconocemos nuestra total dependencia de Él. A medida que continuamos este viaje espiritual, somos llamados a buscar a Jesús con todo nuestro corazón, a no confiar en nuestras propias fuerzas, sino a depender completamente de Él. Cuando hacemos esto, descubrimos que Él no solo nos sostiene en tiempos de dificultad, sino que nos transforma, nos moldea y nos libera. Cristo se convierte en la roca sobre la cual construimos nuestra vida, el refugio seguro donde encontramos consuelo, y el Salvador que nos guía en cada paso del camino.
Por lo tanto, no hay duda de que, a medida que maduramos espiritualmente, nuestra necesidad de Jesús solo crece. Él es la fuente de nuestra fuerza, la ancla de nuestra alma, y la luz que ilumina nuestro camino en medio de las tinieblas. Y al reconocer esta necesidad, nos entregamos más plenamente a Él, confiando en que, sin Él, no hay victoria, no hay paz y no hay verdadera libertad. Hay momentos en la vida en los que las cargas que llevamos parecen insoportables. El peso de las preocupaciones, los miedos, las dudas y las tentaciones puede aplastarnos, dejándonos sin fuerzas para continuar. En esos momentos, es común sentir que estamos solos, que nadie comprende la profundidad de nuestro dolor. Pero es precisamente en esos momentos que somos llamados a entregarlo todo a Jesús, a confiar en que Él es capaz de llevar aquello que nosotros no podemos soportar. La entrega total de nuestras cargas a Dios no es un acto de debilidad, al contrario, es un acto de fe y coraje. Requiere de nosotros la humildad para reconocer que, por más que lo intentemos, no podemos resolver todo por nuestra cuenta. Y aquí es donde muchas veces fallamos, intentamos cargar el peso del mundo en nuestros hombros, olvidando que Jesús está a nuestro lado, listo para aliviar nuestra carga, para darnos descanso. ¿Cuántas veces te has visto abrumado por una situación que parecía no tener salida? Tal vez fue una crisis financiera, un problema de salud, una pérdida devastadora o incluso un sentimiento profundo de insuficiencia y culpa. En lugar de volvernos inmediatamente a Jesús, tendemos a sostener esa carga por más tiempo del que deberíamos, esperando que, de alguna manera, se haga más ligera con el tiempo. Pero la verdad es que esas cargas solo se vuelven más pesadas, y la solución está en entregarlas a Cristo. Jesús nos invita, en medio de nuestras luchas, a buscar en Él el alivio que tanto necesitamos. Este acto de entrega no significa que los problemas desaparecerán instantáneamente, sino que ya no estamos solos para enfrentarlos. Él nos da la fuerza para continuar, la paz en medio del caos y la certeza de que, no importa cuán oscura sea la noche, la luz de la mañana llegará. En Salmos 42, 1, encontramos la expresión del salmista que anhela la presencia de Dios como una necesidad vital, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Esta sed por Dios, este deseo de estar cerca de Él, es lo que nos mueve a entregar nuestras cargas. Cuando clamamos a Jesús en momentos de tentación y debilidad, estamos reconociendo que solo Él puede llenar el vacío, solo Él puede sostenernos. Imagínate en una situación en la que las tentaciones parecen estar por todas partes, donde las debilidades humanas se revelan en su forma más cruda. En esos momentos, ¿qué haces? Muchos de nosotros intentamos resistir con nuestras propias fuerzas, creyendo que podemos superar la tentación o que podemos ocultar nuestras debilidades de Dios. Pero, en el fondo, sabemos que necesitamos clamar a Él, necesitamos su intervención, su poder para liberarnos. El acto de clamar a Jesús no es simplemente una oración silenciosa, es un grito de auxilio, un llamado desesperado por ayuda. Y la buena noticia es que Él siempre responde. Jesús no nos deja luchar solos contra nuestras tentaciones o hundirnos en nuestras debilidades. Él viene a nuestro encuentro, nos levanta, nos fortalece, y nos da la gracia para continuar. Esta entrega total de las cargas a Dios es un proceso continuo. No es algo que hacemos una vez y ya. Todos los días, somos llamados a poner delante de Él nuestras preocupaciones, nuestros miedos, y todo aquello que pesa en nuestros corazones. A medida que aprendemos a hacer esto, descubrimos que las cargas no desaparecen mágicamente, pero se vuelven sorprendentemente más ligeras, porque ya no las estamos llevando solos. Jesús nos invita a vivir una vida de entrega, una vida en la que Él es el centro, en la que confiamos en Él para sostenernos. Y esa confianza se manifiesta en nuestras oraciones, en nuestros clamores, en nuestra disposición a dejar que Él guíe nuestros pasos, especialmente en los momentos más difíciles. Al hacer esto, experimentamos la paz que solo Él puede dar, la paz que nos permite enfrentar cualquier circunstancia con la certeza de que, con Jesús, estamos seguros. Entonces, si hoy te encuentras abrumado, si las cargas de la vida están pesando más de lo que puedes soportar, recuerda, Jesús está aquí, listo para llevar lo que tú no puedes. Entrega a Él tus cargas, confía en Él, clama por su ayuda, y deja que Él te guíe en medio de las tormentas de la vida. Porque, con Jesús a tu lado, no hay carga que no puedas soportar, no hay debilidad que Él no pueda transformar en fortaleza, y no hay tentación que Él no pueda vencer por ti. Imagina, por un momento,
las profundidades del alma siendo expuestas en medio de las tormentas de la vida. ¿Quién no se ha preguntado, en medio de las pruebas, cuál es el propósito de tanto dolor, de tanto sufrimiento? ¿Por qué, en nuestro caminar con Cristo, nos encontramos con valles oscuros y montañas empinadas? ¿Y si te dijera que cada lágrima, cada angustia y cada lucha no son en vano, sino que forman parte de un plan mayor? Un plan diseñado por un Dios que ve más allá de lo que podemos imaginar y que moldea nuestro carácter con el calor de las adversidades. Pero, ¿por qué, podrías preguntarte, Dios permitiría que pasáramos por momentos tan difíciles? ¿Por qué Él, en su infinita bondad, no nos protegería de las tribulaciones? La respuesta, aunque dura, es increíblemente profunda y liberadora. Las pruebas son la fragua en la que nuestra fe es purificada y nuestro espíritu es refinado. No hay crecimiento sin dolor, no hay victoria sin batalla, no hay fe sin prueba. Dios, en su infinito amor, permite que enfrentemos desafíos porque Él ve lo que nosotros, muchas veces, no podemos ver. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en cómo se refina el oro? Se coloca en un horno caliente, donde las impurezas son quemadas y eliminadas. De la misma manera, nuestras pruebas son como el fuego que purifica, que quema las impurezas de nuestra alma y revela la pureza de nuestra fe. Tal vez estés pasando por un momento en el que las llamas parecen demasiado intensas, el calor insoportable. Pero recuerda, es en ese preciso momento cuando Dios está más cerca de ti, trabajando en tu interior, moldeándote para algo más grande. El apóstol Tiago nos recuerda esto en su carta, cuando dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Tiago 1, 2-4. Aquí, Tiago nos invita a ver las pruebas no como castigos, sino como oportunidades. Oportunidades de crecimiento, de desarrollo espiritual, de convertirnos en personas completas e íntegras. ¿Y cómo enfrentar estas pruebas con valentía? ¿Cómo mantener la fe firme cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse? Es aquí donde entra la importancia de la oración, del clamor sincero a Dios. El sufrimiento nos enseña a orar, nos enseña a buscar a Dios con más intensidad. Cuando estamos en el fondo del pozo, nos damos cuenta de que no hay otro lugar a donde mirar sino hacia arriba, hacia el trono de la gracia. Es en la adversidad que nuestra dependencia de Dios se hace más evidente, y es en ese momento que Él nos sostiene con su mano poderosa. Isaías también nos consuela con una promesa poderosa: Él da esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Isaías 40 horas y 29 minutos. ¡Qué palabras reconfortantes! Incluso cuando nos sentimos débiles, sin fuerzas para continuar, Dios es quien nos renueva, quien nos da un nuevo aliento, quien nos hace levantarnos y seguir adelante. Él no promete librarnos de las pruebas, pero promete darnos la fuerza necesaria para enfrentarlas. Entonces, en lugar de preguntar por qué yo, tal vez sea el momento de preguntar ¿para qué esto? ¿Para qué me está moldeando Dios? ¿Qué quiere enseñarme? ¿Qué tipo de persona quiere que me convierta después de pasar por este valle? Las pruebas nos enseñan a tener paciencia, a confiar en el tiempo de Dios, a desarrollar un carácter que refleje la imagen de Cristo. Si miramos la vida de los grandes hombres y mujeres de Dios en la Biblia, veremos que todos ellos pasaron por grandes pruebas antes de convertirse en los héroes de la fe que conocemos. José fue vendido como esclavo antes de convertirse en gobernador de Egipto. David huyó durante años de Saúl antes de convertirse en rey. Y Jesús, nuestro Salvador, enfrentó la cruz antes de ser exaltado a la diestra de Dios. ¿Qué nos enseña esto? Que las pruebas no son el final del camino, sino un proceso necesario para la realización del propósito de Dios en nuestras vidas. Es a través del sufrimiento que Él nos moldea, nos fortalece y nos prepara para algo mayor. Las pruebas son una bendición disfrazada, un instrumento en las manos de un Dios amoroso que desea nuestro bien. Por lo tanto, no te rindas, no pierdas la fe. Sigue orando, sigue confiando, sigue perseverando. Dios está trabajando en ti, aunque no puedas verlo. Él está moldeando tu carácter, fortaleciendo tu fe, preparándote para algo que va más allá de tu imaginación. Y al final de cada prueba, cuando miremos hacia atrás, veremos que cada lágrima valió la pena, que cada dolor nos hizo más fuertes, que cada batalla nos llevó más cerca de Dios. Porque, al final,
Todo coopera para el bien de aquellos que aman a Dios, de aquellos que son llamados según su propósito. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Tiago 1, 2-4. Él da esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Isaías 40 horas y 29 minutos. Cuando las tinieblas se ciernen y las tormentas de la vida parecen no dar tregua, es natural que el corazón se sienta afligido, que la mente cuestione y que las fuerzas se agoten. Pero es precisamente en esos momentos, cuando todo parece perdido, que la gloria de Dios se revela de manera más poderosa. En medio de las adversidades, somos llamados a hacer algo que desafía la lógica humana, glorificar a Dios. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es posible encontrar la gloria de Dios en medio del dolor, la pérdida o la desesperación? ¿Es en el horno ardiente, en el valle de sombra de muerte, o en el ojo del huracán donde la presencia de Dios se hace más palpable? Tal vez te sientas solo ahora, enfrentando una situación que parece imposible de superar. Puede que el peso de la tristeza esté aplastando tu espíritu, y que la esperanza se esté desvaneciendo como agua entre los dedos. Pero es en ese preciso momento que Dios está obrando, silenciosamente, poderosamente, para manifestar su gloria en tu vida. La gran verdad es que Dios nunca nos deja solos. Él está a nuestro lado, incluso cuando no podemos sentir su presencia. Él está con nosotros en el valle, así como estuvo con Daniel en el foso de los leones, con José en la prisión y con los 3 jóvenes en el horno ardiente. Y es en medio de las adversidades que la gloria de Dios se vuelve más evidente. ¿Cómo podría revelarse el milagro sin antes enfrentar la imposibilidad? Cuando confiamos en Dios en medio de las pruebas, estamos declarando, no solo para nosotros mismos, sino para todos a nuestro alrededor, que Dios es digno de toda gloria. Estamos mostrando que nuestra fe no es sacudida por las circunstancias, que nuestro amor por Dios no depende de bendiciones o de tiempos fáciles, sino de quién es Él. Y es exactamente esa fe inquebrantable la que Dios usa para levantar un estandarte contra el enemigo, para mostrar al mundo que Él es soberano, que Él es fiel y que Él nunca falla. En el Salmo 34, David expresa esta confianza de manera poderosa: los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a su clamor. El rostro del Señor está contra los que hacen el mal, para borrar de la tierra su memoria. Claman los justos, y el Señor los oye, los libra de todas sus angustias. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón, y salva a los de espíritu contrito. Salmo 34, 15-18. Estas palabras son un recordatorio profundo de que, incluso cuando nuestros corazones están quebrantados, Dios está cerca. Cuando nuestro espíritu está oprimido, Él viene en nuestro auxilio. Él ve cada lágrima, escucha cada clamor, y se compadece de cada dolor. Y Él promete estar con nosotros, sosteniéndonos, guiándonos, y, sí, glorificándose en medio de nuestras luchas. La gloria de Dios no es solo algo que esperamos ver en el cielo, sino que es algo que podemos experimentar aquí y ahora, en nuestras vidas diarias, en medio de las luchas que enfrentamos. Cada batalla, cada adversidad, es una oportunidad para ver la mano de Dios en acción, para experimentar su amor, su gracia, y su fuerza de maneras que nunca podríamos imaginar. Entonces, en lugar de preguntar ¿por qué yo?, ¿qué tal si preguntas cómo puedo glorificar a Dios en esta situación? Porque la verdad es que, cuanto más oscura es la noche, más brillante es la luz. Cuanto más intensa es la batalla, mayor será la victoria. Y cuanto más difícil es la prueba, más gloriosa será la manifestación de Dios en tu vida. No importa lo que estés enfrentando ahora, sabe que Dios está contigo. Él está levantando un estandarte contra el enemigo, Él está obrando todas las cosas para tu bien, y Él está preparando algo que va más allá de lo que puedes pedir o imaginar. La gloria de Dios será revelada, y verás que, en medio de la mayor adversidad, Él estaba allí, sosteniéndote, guiándote, y, sobre todo, glorificando su nombre a través de tu vida. Los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a su clamor. El rostro del Señor está contra los que hacen el mal, para borrar de la tierra su memoria. Claman los justos, y el Señor los oye, los libra de todas sus angustias. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón, y salva a los de espíritu contrito. Salmo 34, 15-18.
Y así, al caminar por las sombras y enfrentar las tormentas, recordamos que Dios nunca nos abandona. Él está presente en cada batalla, moldeándonos, fortaleciéndonos y revelando su gloria a través de nuestras vidas. Que cada prueba sea una oportunidad para crecer en fe y testificar del poder del Señor en acción. Porque, al final, lo que realmente importa es que Dios está con nosotros, y con Él somos más que vencedores en Cristo Jesús. Si este mensaje tocó tu corazón, no olvides suscribirte al canal, darle me gusta a este video y compartirlo con quienes amas. Así, ayudas a esparcir esta palabra de fe y esperanza a más personas. Y ahora te pregunto, ¿cuál ha sido la mayor victoria que has experimentado en medio de las adversidades? Compártelo en los comentarios, queremos escuchar tu historia.